topic, gerunds and infinitives. Entonces, como les decía en la clase anterior, cuando hay un verbo seguido de otro verbo, siempre vamos a utilizar o un gerundio o un infinitivo. Right? Entonces estamos viendo los gerundios, que son los verbos que van con ing, right? Con ing. Okay. So let's continue with some examples. Estos son algunos de los verbos: fancy, admit, Fancy admit, advise, so, propose, what is fancy? ¿Qué significa? apetecer. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Okay, let's see some examples. Let me see. Okay. En la clase anterior, entonces les había mostrado ejemplos con fancy. I fancy seeing a film tonight. Okay. Entonces, como podemos ver, después de fancy va el verbo con ing. El siguiente verbo, que es sí, iría con ing. Okay. I fancy seeing a film tonight. Entonces, sería como me apetece ver una película esta noche. Teacher, sorry, interrumpirla, pero tonight es una palabra. Yes, esta noche. Tonight. Okay, thank you. Okay, you're welcome. We discuss going on holiday together. Okay, we discuss going on holiday together. Nosotros discutimos irnos de vacaciones juntos. Discuss es otro verbo que después, que si voy a utilizar otro verbo después de discuss, debe ir con ing. En este caso fue go, entonces debe ir con ing. We discuss going on holiday together. Another verb is dislike. I dislike Eating cake. ok, está bien, eating cake. Entonces no me gusta comer torta. I dislike eating cake. Ok, no me gusta comer torta. Entonces también es otra. Con dislike, este es el verbo que debe ir con ing el siguiente verbo. Entonces, podemos ver ing. Okay. Another verb, for example, I don't mind. I don't mind. I don't mind coming early. No me importa llegar temprano. I don't mind coming early. Entonces, mind es otro verbo que va seguido de un verbo en gerundio, es decir, con ing, right? Entonces, como podemos ver, coming, que es el segundo verbo, iría con ing. Okay. Another example, we suggest. He suggested staying at the hotel. Él sugirió quedarse en el hotel.
Entonces, suggested es otro verbo, que el otro verbo debe ir con ing. Another verb, recommend. They recommended meeting early. They recommended meeting early. Entonces, ellos recomendaron reunirse temprano. Teacher, sorry to interrupt, por favor. I have a question. Yes, tell me. ¿Por qué en algunas oraciones no tienen ed y en las demás tienen todas ed? Porque están en pasado. Recuerda que si yo pongo ed, entonces el verbo está en pasado. Yes, but fancy and dislike don't Están en presente. ed. Es que estoy haciendo ejemplos de diferentes tiempos. Entonces hay unas que están en presente, esta está en presente, esta está en pasado, está en presente, en pasado. ¿Recuerda? Ok, No, thank you. Es que ves, para que ustedes sepan que no importa el tiempo en el que esté el verbo, el siguiente verbo siempre va a ir con ing, no importa si están presentes, si están pasado, ¿ok? Entonces por eso hago diferentes tiempos. No es que haya pues alguna excepción o razón diferente, no. ok, thank you, teacher. Eso era lo que tenía como la duda. Okay. Okay, you're welcome. Okay. Another verb is keep. Keep, este es otro verbo, keep, mantener. En pasado, voy a hacer una oración en pasado, entonces en pasado es kept, y el segundo verbo es work, debe ir con ing, working. Although he felt ill. Ok, entonces él continuó trabajando aunque se sentía mal, Okay. He kept, entonces este es el verbo keep, en pasado, y working, con ing, right? Sería como una cosa. Okay, yes. Okay, another verb is avoid. Este verbo es muy común, avoid, que significa evitar, evitar. Okay. She avoids, for example, she avoids talking to her boss. She avoids talking to her boss. Okay, entonces, ella evita hablar con su jefe. Avoid, acá está el verbo avoid. Y el siguiente entonces con ing, right? Okay, that's it. Bueno, entonces este es uno de los usos, ¿cierto? Que habíamos dicho, after certain verbs, ¿ok? Después de ciertos verbos va a ir el siguiente verbo con ing siempre. Entonces está enjoy y todos estos verbos, incluso creo que son más. Acá hay unos ejemplos, ¿ok? Entonces es bueno que los practiquen, que se los vayan memorizando, que siempre que utilice estos verbos y vaya a utilizar un segundo verbo debe ir con ing, right? Como hicimos acá en estos ejemplos. Okay, so let's continue with another use of gerunds. Ese es otro uso que se le da a los gerundios. Is as the subject or a clause. Entonces, como el sujeto de una oración.
también se puede utilizar gerundios como el sujeto de una oración. Como, por ejemplo, como un sustantivo. Es como decir como un sustantivo. Okay, another way we use a gerund is instead of a noun that means as the subject of a sentence. For example, smoking isn't allowed here. Smoking isn't allowed here. Entonces, fumar no es permitido aquí. Okay, no es que se traduzca tal como es como en el presente continuo, que esto es ando yendo, sería como fumando, no. En esta ocasión, entonces, se utiliza como un sustantivo. Entonces fumar no es permitido aquí. Fumar no es permitido aquí. Swimming is very good exercise. Swimming is very good exercise. Nadar es un muy buen ejercicio. O la natación es muy buen ejercicio, right? Cycling is good for your health. Cycling is good for your health. El ciclismo es bueno para la salud. Chatting with others is the most popular activity. Chatting with others is the most popular activity. Chatear con otros es la actividad más popular. Drinking and driving is dangerous. Drinking and driving is dangerous. Beber y conducir es peligroso. Ok, entonces puedo utilizar entonces gerundios, es decir, verbos con ing como el sujeto de una oración. Ok, es decir, es la palabra que realiza la acción de la oración, ¿cierto? Se le da la importancia a esa palabra, right? Okay. A third use of gerund is after a preposition. Después de preposiciones solo podemos usar gerundios. Okay? Verbs with ing after a prepositions. Okay, for example, I drank a cup of coffee before leaving. I drank a cup of coffee before leaving. Entonces, bebí una taza de café antes de irme. Entonces, before es la preposición que se está utilizando ahí. Entonces, como podemos ver, como se está utilizando una preposición, entonces el verbo siempre va a ir con ing. ¿Ok? It's a good idea to brush your teeth after eating. Es buena idea cepillarse los dientes después de comer. After es otra preposición. Entonces, después de after, voy a utilizar el verbo con ing, right? Eating. I did my homework before going out. I did my homework before going out. Yo hice mi tarea antes de salir. Okay, before is the preposition, right? Okay, I'm interested in taking arts class. Yo estoy interesada en tomar clases de artes. Entonces, la preposición acá es in, okay, preposition is in taking, the verb is with ing, right? Okay, my mom is thinking about taking vacation. Okay, about is the preposition. So the next word or the verb is going to ing. Okay, I'm afraid of flying. I'm afraid of flying. Me temo, o tengo miedo de volar. Tengo miedo de volar. Ok, este of es la preposición acá, right? Entonces, por eso fly iría con ing.
in gerund, right? Okay. She objects to discussing her feelings. She objects to discussing her feelings. Entonces, ella se opone a discutir sus sentimientos. Okay, este to is a preposition. Okay. Y entonces el verbo iría con ing. Okay. So let's continue with infinitives. The infinitives is the to form of the verb. To walk, to eat, to fly, okay, etc. Entonces, un infinitivo es el verbo, es la forma básica del verbo usando la preposición to. Antes del verbo usamos la preposición, el teo, ¿cierto? To, y el verbo en su forma básica, right? For example, okay, we use infinitives after certain verbs, after an adjective, and to show purpose. Ok, entonces los usos del infinitivo son también después de ciertos verbos, vamos a utilizar infinitivos y no gerundios. Ok, también hay un grupo de verbos que siempre va a ser seguido de un infinitivo y no de gerundios. Después de un adjetivo va a ir infinitivo, en infinitivo el verbo. También para mostrar un propósito, también el verbo va a ir en infinitivo, ¿ok? So let's look up after certain verbs. For example, he decided to leave early. He decided to leave early. Entonces, él decidió irse temprano. Entonces, acá el verbo es decide, right? Vemos. He decide. Después de este verbo, de decide, siempre el siguiente verbo va a ir en forma infinitiva, right? Con el to live. Ok, to live. Vámonos de otra forma. She agreed. Okay, she agreed to give a presentation at the meeting. She agreed to give a presentation at the meeting. Entonces ella aceptó dar una presentación en la reunión. Okay, agreed es otro verbo que también va a ir seguido de un infinitivo. She plans to buy a new flat next year. Ella planea comprar un nuevo apartamento el próximo año. Plans, another verb. Y to buy, vemos que to buy está en infinitivo, right? I hope to pass the exam. I hope to pass the exam. Yo espero aprobar el examen. I hope es otro verbo que siempre, el segundo verbo va a ir en infinitivo. To pass, infinitive. They are learning to sing. They are learning to sing. Learn es un verbo que siempre va con infinitivo. To sing. I want to come to the party. I want to come to the party. Want. Want, el verbo querer también es otro verbo. Siempre va a ir con un infinitivo. To come. Okay. Okay, I have more verbs that are followed by infinitive. Acá tengo más verbos que siguen con un infinitivo. Entonces está agree, agree, que es estar de acuerdo o acordar, estar de acuerdo, agree. Appear, appear, aparecer o parecer. Arrange, organizar o arreglar.
arrange. Choose, escoger o elegir. Expect, esperar. Offer, ofrecer. Prepare, preparar, prepare. Wish, desear, desear. Would like, gustaría, ya lo habíamos visto, recuerden, would like. Promise, prometer, promise. And ask, preguntar, right? Ask. Okay. Okay, we use to plus infinitive after an adjective. Okay, también lo usamos el infinitivo después de un adjetivo. For example, I'm happy to see you. I'm happy to see you. Estoy feliz de verte. Okay, ¿cuál es el adjetivo acá? Happy, right? Lo señalamos. I'm happy to see you. Entonces, como podemos ver, el siguiente verbo, que es see, quedó con el to, right? To see. Ese es el verbo en infinitivo. Right. They were wrong to spend so much money. They were wrong to spend so much money. Entonces, ellos se equivocaron al gastar tanto dinero. Ok. Entonces, wrong es el adjetivo, right? Y to spend es el verbo en infinitivo, right? Okay. The teacher was careful to speak clearly. La profesora o el profesor tuvo cuidado de hablar con claridad. Que acá el adjetivo es careful, right? So to speak is in infinitive. He was lucky to survive the crash. Él tuvo suerte de sobrevivir al accidente. Lucky is the adjective. To survive, infinitive, right? Okay, the new computer is really easy to use. La nueva computadora o el nuevo computador es realmente fácil de usar. Entonces, easy is the adjective. To use the infinitive, right? Okay. Okay. And finally, an infinitive can be used to purpose, to express a purpose, okay? Entonces, un infinitivo también podemos usarlo para expresar un propósito. We often use infinitive to say why we do something. Entonces, también usamos infinitivos para decir por qué hacemos algo, ¿okay? Para mostrar un propósito. Okay. For example, I came to London to study. Yo vine a Londres a estudiar. I came to London to study. Este to study es el que me está diciendo por qué, right? Acá estoy mostrando el propósito con un infinitivo, right? Study. I came to London because I wanted to study. Y ahí es como decir esto. Entonces, yo vine a Londres porque yo quería estudiar. Abreviadamente, I can say, I came to London to study. Acá yo estoy diciendo para qué, ¿cierto? I went home to have lunch. Okay, this is another example. I went home to have lunch. Entonces, ¿por qué viniste a la casa? ¿Por qué fuiste a casa? I went home to have lunch. Entonces, yo fui a casa para almorzar. ¿Cierto? Entonces, acá estoy mostrando un propósito. To have lunch. Okay. Okay, that's it.
Bueno. Some verbs can take either the gerund or infinitive with no change in meaning. Entonces, algunos verbos pueden ser seguidos tanto de un gerundio o de un infinitivo y su significado es el mismo. Okay? For example, I started to read, or I can say I started reading. Y significa lo mismo, empecé a leer. Yo empecé a leer. Lo mismo. No cambia el significado. ¿Ok? Así lo use con infinitivo, to read, o así lo use con gerund, no cambia. ¿Ok? Esto pasa con estos verbos. Entonces está start, el verbo start es un verbo en el que yo puedo utilizarlo con ambos, tanto con un gerundio como con un infinitivo. ¿Ok? I started to read, or I can say I started reading. Lo mismo pasa con el verbo continue. Continue. Es otro verbo que puedo utilizar con cualquiera de los dos. Gerund or infinitive. And the meaning is not changed. Not changed. I continue to work. Or I can say I continued working. Yo continué trabajando o yo seguí trabajando, lo mismo. Significan lo mismo, no cambian. She began to sing, she began singing. Okay, begin. Begin es otro verbo que puedo utilizar con ambos y no cambia el significado. She began to sing or she began singing significa ella comenzó a cantar. Lo mismo, ella comenzó a cantar. I prefer eating at home, or I can say I prefer to eat at home. Prefer es otro verbo que puedo utilizar con cualquiera de los dos, con ing o con infinitive. Y significa lo mismo. Yo prefiero comer en casa. I prefer eating at home, or I can say I prefer to eat at home. Okay. Words followed either by an infinitive or ing form. Ok, estos son otros verbos que pueden ir seguidos con ambos, o con un infinitivo o con un verbo. Right? Okay, for example, bother. Bother. Bother es molestar. Bother. Molestar. For example, es molestar o fastidiar. Okay, miremos un ejemplo. Hagamos un ejemplo con bother. For example, you don't bother to call me. Or I can say, o también puedo decir, you don't bother calling me, right? Calling me. No te molestes en llamarme. Hate, odiar, es otro verbo que puedo utilizar con ambos. For example, she hates studying. She hates studying. Or I can say, she hates. He hates. She hates studying o she hates studying. Okay. Y lo mismo. Ella odia estudiar. Okay. Love is another verb. Love.
amar. Yes, for example, you love dancing, or you love to dance. Ella es, sorry, te encanta bailar. A ti te encanta bailar. Okay, intent. Intent is another verb. Intent es intentar o tener intención. Let me see. An example. Intent. One moment. I don't know in this moment an example. Okay. You intend to do any work. Any work. One moment. Yes. Or I can say you intend doing any work. Entonces tú intentas hacer cualquier trabajo. Like, me gusta, gustar, right? For example, I like listening to music, or I like to listen to music. Okay, me gusta escuchar música. I like listening to music, or I can say I like to listen to music. However, some verbs can take either the gerund or infinitive, but there is a big change in the meaning, okay? Entonces hay unos verbos que si los utilizo con infinitivo tiene un significado y si los utilizo con gerundio tiene un significado diferente. Okay, so be careful with these verbs. For example, stop. Stop es un verbo que si lo utilizo con infinitive, the meaning is interrupt another option. Interrumpir otra opción. For example, I stopped to smoke. I stopped to smoke. Paré para fumar. O sea, interrumpí algo para hacer otra cosa. Entonces, paré para fumar. Cambio si lo utilizo con un gerund, that means terminate. Terminate. Okay? Terminar algo, dejar de hacer algo. For example, I stopped smoking. Ya no dije to smoke, sino que utilicé gerund. I stopped smoking. Entonces el significado cambia, es decir, ya es yo paré de fumar, o sea, dejé de hacerlo, paré de fumar. Okay. Remember is another verb, remember. Infinitive meaning, with regard to the future, con respecto al futuro. Si lo utilizo con infinitivo, el remember es con respecto al futuro. For example, please remember to buy
milk. Recuerda, por favor, comprar la leche. Y si lo utilizo con Yaron, the meaning is with regard to the past. Entonces ya es respecto al pasado. He remembers going to the side when he was 6. Entonces, él recuerda haber ido a la playa cuando tenía 6 años. ¿Cierto? Es algo que recordé del pasado. Si lo utilizo con ing. ¿Okay? Try. Try is another verb. Try, intentar, verbo intentar. Do something complicated. Infinitive meaning do something complicated. Entonces, si lo utilizo con un infinitivo, me refiero a hacer algo complicado. For example, try to solve this riddle. Intenta resolver este acertijo. And if we use Yarun, the meaning is do it and see what happens. Hazlo y ve qué pasa. ¿Cierto? Como probar algo. A ver qué pasa. Try talking to him. For example, try talking to him. Prueba hablar con él. Es hacerlo y probar a ver qué pasa. Okay. So let's continue with this exercise. Let's try to do this exercise. It could be infinitive or gerund. Okay, podría ser un infinitivo o un gerundio. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, a las reglas, tenemos que saber si el verbo va a ir en infinitivo o va a ir en gerundio. Okay. So, number 1. A lot of people are worried about their jobs. Okay, the verb is lose. Here, lose. Is in infinitive or in gerund? What do you think? Gerund. Gerund, yes, very good. Recuerden que después de una preposición, el verbo va a ir en gerundio, right. Con ing. Muy bien. Lost it. Let's continue with number 2. He agreed buy a new car. Buy. Infinitive or gerund? Gerund. Buying a new car. No. This verb is with infinitive. To buy. To buy. Okay, thank you. He agreed to buy a new car. Pues él aceptó comprar un nuevo carro. Okay, number 3. The question is easy. Is wearing and wearing. Infinitive. Yes, infinitive. Recuerden que después de un adjetivo va el segundo verbo en infinitivo. Answer. To answer. Easy, como es un adjetivo, el verbo va a ir en infinitivo. To answer. The question is easy to answer. Okay, number 4. Not everybody can afford. To go. To go. Infinitive. Yes. To go to university. Not everybody can afford to go to university. No todos pueden
sostener para ir a la universidad. Tienen la posibilidad de ir a la universidad. Pueden permitirse ir a la universidad. Okay. Number 5. I look forward to... See. To sing. No, Jaron. in. With ing. Okay. Because this is a phrasal verb. Forward to. Look forward to seeing you at the weekend. Okay. Okay. Sí, ok. Entonces yo espero verte en el fin de semana. Number 6. Are you thinking of... Jaron. Jaron. Yes. Very good. Visiting. Recuerden que después de una preposición, el verbo va a ir con ing. Are you thinking of visiting London? ¿Estás pensando visitar Londres? Okay. Number 7. He apologized for... Jaron. Yeah. Jaron. Yes. Otra vez estamos utilizando preposición. Una preposición, después va a ir el verbo ir con ing. He apologized for arriving so late. Él se disculpó por llegar tan tarde. Okay, here I have more sentence. Stop. Okay, here is to make or making. Depend of the meaning, right? Esto ya depende del significado. Recuerden, con stop podemos utilizar los dos. Entonces acá ya depende si es... Recuerden el significado. Con infinitive para interrumpir otra acción. O with gerund para terminar algo. Dejar de hacer algo. Okay? So is with to or with... Okay, is infinitive or gerund. Jaron. Jaron. Yes, very good. Making, right? Stop making noise, please. I'm starting. Stop making noise, please. I'm starting. Entonces, para de hacer ruido. Por favor, estoy estudiando. Okay, number 9. She doesn't mind. To work. Infinitive. Ok, este verbo siempre va a ir con gerundio. Okay? With ing. Working. Okay, thank you. She doesn't mind working the night shift. Okay, entonces a ella no le importa trabajar en el turno de noche. Okay, number 10. I learned... To write. Infinitive. Yeah, very good. To ride the bike at the age of 5. Okay, yo aprendí a manejar la bicicleta a los 5 años. Okay, very good. So let's continue with another exercise. Okay, we're going to complete these questions with your own ideas using gerunds or infinitives. Okay. De acuerdo, o sea, esto ya es creando con sus propias palabras. ¿Cómo podríamos completar las siguientes preguntas? For example, do you avoid
Sorry, teacher, what is avoid? Evitar. Evitar? Evitar, yeah. Okay, thank you. For example, do you avoid eating meat? Do you avoid eating meat? Entonces, tú evitas comer carne. Recuerden que avoid, siempre el siguiente verbo va a ir con ing. ¿Sí? Okay, you have another example. Do you avoid riding a bike? Okay, riding a bike. Tú evitas montar bicicleta. Okay, that's good. Perfect. So number 2, in your family who doesn't mind. Teacher, me traduce, please. En tu familia a quien no le importa, for example, working late. In your family who doesn't mind working late. En tu familia a quien no le importa o quien no le parece trabajar en la tarde, hasta tarde. Mine es otro verbo que va a ir siempre con el gerund. Eating much? Waking up early. Okay, that's good. Eating much también está bien. O waking. Ajá, ok. En tu familia que no le importa levantarse temprano. Está chévere, está. Ya. Number 3, do you believe in? What is belief? Creer. Okay. In the monsters? Okay, that's perfect. Do you believe in monsters? But using a second verb. Mm, ok, bueno, no sé qué otro ejemplo con un verbo. Dejémoslo así. Okay, number 4, do you object to? Which? What? Do you object to? Okay, te opones a, example, working on Sundays. Te opones a trabajar domingos. Do you object to working Sundays? Sleeping on watch TV? Watch TV on Saturday? Watching TV on Saturdays. Okay, that's correct. With ing, okay? Remember. Okay, so that's it for today. Do you have any question? Any doubt? No, teacher, thank you, pero sí hay que practicar más de este tema, aunque está muy divertido. Okay, perfect. And Alejandro, do you have any question? No. Okay, perfect. So let's continue with the next class. Okay, see you tomorrow.
Okay, goodbye, teacher. Have a nice day. Thank you. Goodbye. Goodbye. Ahí les mandé la. Bye. Okay, good.